la voz de los protagonistas. En Contextos. Luis, pues siempre acudimos a ti en busca de los datos, de los números, de la reflexión desde la cuantificación, que finalmente nos da mucha luz de lo que está sucediendo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Marcela, Arturo, Manuel. Pues realmente sí, fue un proceso que era muy esperado. Los datos que da sobre todo Coahuila son datos muy, muy interesantes, reconformaciones. En el caso del Estado de México, quisiera tocarlo nada más por encima y quisiera iniciar con él, ¿verdad? Realmente sí. El Estado de México pues participó también por debajo de la media que siempre participa. El Estado de México participa por arriba de lo que es la nacional. 2, 3 puntos, igual que Coahuila. Siempre 62, 63. No, pues 60, alrededor del 60%. Y obviamente ahora pues se cayó hasta el 49%. Aquí en el Estado de México, pues realmente teníamos un proceso entre dos mujeres, dos candidatas únicamente, pero con situaciones muy, muy particulares. Una es Delfina, que realmente ella no traía un salvavidas, traía un globo aerostático que se llama López Obrador. Claro. Todas las encuestas mencionaban ENCOL, otros que 15 puntos, 20 puntos. En la realidad siempre mencioné que no era de más de un dígito la diferencia. Estimaba entre un 5, un 9 máximo. Al final fue un 8 y cacho. Esa era mi proyección. Realmente se quedó mucha gente sin salir a votar. Los indecisos al final no salieron en la medida que quiso trabajar o que trabajó Alejandra del Moral. Alejandra del Moral, en cambio, trae un peso propio que iba sola prácticamente. No nada más iba sola, sino aparte traía un lastre que era el gobierno del Estado, que le estaban golpeando mucho. Habíamos mencionado el perfil del elector de Coahuila contra el perfil del elector del Estado de México. Son diferentes y se reflejó precisamente en el resultado. El presidente ha dicho que los pobres, los menos preparados, son los que votan por Morena, en palabras de él. Que esa es su estrategia, y lo podemos ver simplemente. Coahuila está entre el 7 y el 8 de los estados menos marginados, y el Estado de México está en el 21. Entonces, de ahí podemos ver cómo está la situación. Tenemos municipios muy rezagados, con mucha marginación en el Estado de México, y realmente, pues esa era la fuerza. Alejandra iba contra algo muy fuerte. En realidad aquí la pregunta sería ¿cuánto pesa López Obrador? Porque fueron 8 puntos en términos generales. ¿Realmente eso fue lo que le dio? O sea, ganó Morena en el Estado de México. Yo veía que tenía el compromiso no de vencer, sino de convencer. Sí ganó, pero no ganó arrolladora, a pesar de que tuvo una operación muy fuerte de muchos gobernadores, de muchos alcaldes, de que le arroparon al Estado de México por lo que significa. ¿Pero fue un voto en contra de la manera que está haciendo las cosas el presidente, o un voto a favor de la alianza? Mira, yo creo que en estas elecciones, lo habíamos comentado en anteriores entrevistas, mucha gente sale a votar a favor de algo o en contra de algo, más que a favor de alguien o en contra de alguien. Entonces sí tiene que ver la polarización. Yo creo que en esta elección se reflejó también algo de la polarización que ha generado el mismo presidente, y por eso mucha gente, en las encuestas de salida se puede ver, mucha gente salió a votar en contra de AMLO o a favor de AMLO. En el 21, por ejemplo, el 30% de las personas que votaron por López Obrador, por Morena, lo hicieron porque era el partido del presidente. No les interesó el candidato. Claro. Dijeron, es el partido del presidente. Yo voto por él. Sí. Entonces, ¿cuánto pesa? Entonces, el 8% en el Estado de México, que está colindando con la Ciudad de México, que tiene un perfil socioeconómico, que cumple con muchos de los requisitos, realmente ese 8% arrolló a una candidata que prácticamente estaba sola en el desierto. Y hay que revisar también ahí el papel que tuvo la baja participación. Es decir, si bien Morena tenía garantizado un cierto nivel de votación que le permitió ahora ganar, la alianza no logró motivar a la gente que pudo haber salido a votar, porque hay que entender que ese bajo nivel de participación está entre el electorado independiente, que a lo mejor pudo decir, ok, yo creo que sí salgo a votar para ponerle un alto a Morena, que no siga expandiéndose,
pero no salió, porque tampoco le motivó a la alianza a votar por Alejandra del Moral. No, mira, los indecisos eran de 2 dígitos en el Estado de México, muy alto ya para el cierre. Altísimo. Si hubiese participado esos indecisos, que era el 12%, hubiésemos llegado prácticamente al histórico de participación del Estado de México. Y probablemente la diferencia hubiera sido mucho menor. Es una hipótesis, ¿verdad? Entonces, en mi opinión del Estado de México, este sería un resumen así, digo, era muy cantado que era difícil que la alianza le ganara al Estado de México por todas las razones que comentamos. Y ya entrando aquí a lo que es aquí Coahuila quisiera empezar con el dato de que hay un ganador, que es el PRI, y hay 2 perdedores. Uno que es Morena, que es en mayor medida, y otro que es el PAN. El PAN es uno de los, igual que Morena, la proyección que tenía de votos por los candidatos, siempre me mantuve en el dato 750 de la alianza. Iban a ser 750 y me mantenía en ese dato. Va a cerrar cerca de los 750. Sí. Lo que varió fue la composición. O sea, esperaba una mezcla más de PAN, pero en realidad, ¿qué pasó aquí? Por ejemplo, Torreón y Saltillo, que representan el 50% del listado nominal, analizando en particular lo que es el PRI. El PRI, en la elección de diputados federales 2021, como en los ayuntamientos, el PRI obtuvo en Torreón 124,000 en la elección de diputados y 130,639 en la de ayuntamientos, solo el PRI. Ahorita en esta elección se está yendo el PRI a 147,298. O sea, el PRI, la alianza cumplió con los votos, pero no con la composición. Y se volvió a dar lo mismo. Por ejemplo, quiero poner el ejemplo de Torreón. Colonias como el Campestre, Torreón Jardín, que en el 2021 efectuaron un voto útil y se fueron con el PRI para efecto de que no ganara Morena, lo volvieron a hacer, a pesar de que el PAN iba en la boleta. Y estas personas no creo que tengan, sin menospreciar a nadie, que se confundan en la boleta y decir, no, es que pensé que era el del PRI y no era del PAN. Sí. No, votaron por el PRI. ¿Qué quiero yo pensar? Que hubo un doble voto de castigo. Voy a ir a votar pero no por contra Morena y voy a ir a votar contra el PAN. Si no, o sea, votando, así es. Y creo, lo vemos. Si nosotros analizamos todas las secciones electorales que históricamente eran azules, por llamar de alguna manera, todas perdió el PAN. O sea, el PRI ganó en Torreón Jardín, ganó el Campestre. Pero yo le preguntaba a Elisa, ¿tú crees que sí hubo mucha conciencia de cómo se estaba votando? Sí, porque finalmente, bueno, con este ánimo, con esta emoción de votar en contra de Morena, específicamente, sí, no importaba si era PRI o si era PAN o si era PRD, ¿me explico? Sí. Porque finalmente, pues el voto iba a contar para la alianza. Entonces, le preguntaba yo a Elisa si no había habido la suficiente información promovida por ellos para decirles, aguas, porque si no votan por nosotros, entonces prerrogativas y ubicación de fuerza política va a cambiar. Hay nada más un dato que me pareció interesante. Incluso en el caso de los candidatos de la alianza a diputados que fueron puestos por el PAN, sacaron más votos el PRI. Sí, también. O sea, el PAN... Pero mucho más, en todos... Bueno, Monclova. Ejemplo de Monclova. Llevas de candidato a un exalcalde. Claro. Al anterior exalcalde. Muy conocido. Y únicamente obtiene 19,000 votos. Entonces tienes... La otra aportación fuerte fue la del PRI. En este caso, te digo. Entonces, realmente lo que es el PAN no es un hecho que se haya dado en esta elección. Ya viene desde el 21. En el 21 ya vimos una participación, un voto útil donde la mayor parte de las secciones o sectores que estaban identificados con el PAN se fueron por votar por el PRI. Cuando en el 21, tenían candidatos también del PAN. ¿Cuál puede ser el elemento que haga decir al PAN que ganó algo en esta elección, Luis? Porque a lo mejor pudiera ser, bueno, colamos diputados vía la alianza, pero si los mayores votos fueron para el PRI, aún con los candidatos a diputados, pues entonces, ¿qué queda para decir? El problema del PAN no es tanto los datos de cómo quedó, sino el qué pasó, sino el cómo pasó. Queda como cuarta fuerza en el Estado, pero dice, bueno, la cuarta fuerza no.
El tercer lugar le dobla los votos prácticamente, que es el PT, Ricardo Mejía Verdeja. Sí, entonces realmente ese fue un fenómeno. Aquí, por ejemplo, tomando el tema de Mejía Verdeja, pues realmente el PT no era el PT, era Mejía Verdeja. Sí, realmente era Ricardo. El PT solo no hubiese sacado... A lo mucho hubiese subsistido en su 3% de lo que era, ¿no? 20,000 votos. Y Mejía Verdeja sí se llevó, o sea, tenía contemplado que se iba a llevar algo de votos del PRI y del PAN también. Es su perfil el que estaba atacando. Lenin Pérez, su discurso, toda su retórica que traía, iba dirigida precisamente al elector azul, al elector priista. Si se fijan, daba muchos datos, información, se paseaba muy mesurado en su discurso, como un político súper profesional, daba muchos datos. Eso fue su discurso. Entonces, pero no creció. A él la proyección que tenía era 77,000 votos, que los logró. ¿Sí? Mejía Verdeja, mi dato era 165, 168, sacó 173. El Alianza 750, trae 740 y tantos. ¿Dónde está el hueco de lo que bajó la participación? Estimaba una participación del 62%, que era 1,460,000. O sea, el que se perjudicó más con esa baja fue Morena. ¿Qué pasó en Morena? Pues varias situaciones. El desaseo que se presentó con las declinaciones. Quiero yo pensar que a mucho voto orgánico de Morena simplemente igual y no les gustó. Otra es que los operadores les fallaron también. Porque si analizamos lo que bajó la participación contra el comportamiento histórico, realmente el principal damnificado es Morena, nada más. O sea, es el hueco. En las proyecciones que traía, al único que quedó muy por debajo, fuera totalmente, fue Morena. ¿Y ese fue el efecto Guadiana? Por ejemplo, ¿hablo en relación a las diputaciones? No. Mira, hubo voto cruzado. Nosotros podemos observar en algunos municipios, algunos sectores del estado, que son muy diferentes todos, donde los diputados de Morena obtuvieron en el estado, por ejemplo, 330 y tantos mil votos, contra 280 más que Guadiana. Te digo, y Mejía Verdeja también tenía cruzados. O sea, hubo un cruce entre ellos importante, pero sobre todo también yo creo que la diferencia entre los diputados y Guadiana es eso. Ahora, Luis, la gran pregunta, digo, de cara a lo que tenga que hacer Morena, porque pues la verdad que lo que pasó en Coahuila, hay que decirlo, pues es un desastre para la Cuarta Transformación. Porque Coahuila tiene, si bien un peso como el Estado de México en materia de presupuesto y en materia de electoral, o sea, de electorado, pues sí tiene un peso simbólico importante y económico, ¿no? Esto que ocurrió con Morena, esta forma tan displicente, tan desdeñosa, tan no me importa, de decir, pues no importa que lance PT un partido, un candidato, y no importa que no hagamos alianza. O sea, es una situación voluntaria e involuntaria. Gibran Ramírez decía que para él es involuntaria, pero a mí me cuesta trabajo creerlo, porque es error tras error, tras error, tras error. O sea, casi es como, vamos a perder la elección, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer todo esto. ¿Cuál es tu lectura? Es que, en verdad, a mí me resulta sorprendente. O sea, se aplicaron para perderlo. Es que es sorprendente la cantidad de errores que cometieron. O sea, todo lo que no se debe hacer en una elección lo hicieron. Digamos que su coordinador fue su peor enemigo. Exacto, o sea, la verdad es que es asombroso que hayan actuado de esa manera. Sí, mira, aquí en Torreón, pues como quiera no le fue tan mal, tuvo 72,000 votos, igual que Saltillo. En Saltillo, el crecimiento también en el caso del PRI también estuvo interesante. En Saltillo fueron más de 170,000 votos, 204,000, perdón, cerró al final la alianza, y el PRI cerró en 170,000. Pero ojo, o sea, Manolo Jiménez, solo con el PRI, le hubiera ganado a una posible alianza de Morena, PT y UDC. Es más, y hasta si el PAN se hubiera metido. Sí, lo que pasa es que la lectura, mira, yo creo que cualquiera debe estar sorprendido del resultado, sobre todo la composición de los votos. Los votos eran los que iban a salir.
La diferencia está ¿cómo se en que iban se a- fueron por diferente color. Al final la suma era lo que estimaba que iba a salir. Pero muchos se fueron totalmente por el lado del PRI. O sea, aquí el PRI ahorita con 147,298, en este caso para el PRI, obviamente van a hacer un estudio, un análisis, van a decir, oye, ¿qué hacemos? Ya llegaron. ¿Qué hacemos para que se queden? Sí, porque Bueno. recuperaron la sangría de 2017, porque en el 2017 hubo una sangría importante del PRI, ¿no? Sí, bueno, estuvo cerrado la elección en el 2007. Pero Mira, el PRI creo que alcanzó 430,000 votos, 440, algo así. La El diferencia fue del 2%, fueron 30,000 votos en la elección donde había dos contendientes prácticamente, lo que era el PRI y el PAN en el 2017. Sí. Y Morena pues quedó muy abajo, todavía no iniciaba. Pero pues realmente Morena, el peso que tiene ahorita en Coahuila, por mal que le haya ido a nivel nacional, todo viene a partir del 2018. Antes del 2018, cualquier análisis que hagas de una elección es para efectos de datos nada más. Pero en realidad, para cualquier comparativo, es del 2018 hacia acá. Y aquí en Torreón, aquí en Coahuila, insisto, es un campo muy difícil para Morena. O sea, muy, muy difícil por el perfil del elector, insisto. Pero a ver, lo que no me cuadra es por qué es tan difícil habiendo tanta aceptación del presidente en Coahuila. Coahuila es uno de los principales estados donde el presidente tiene una aceptación muy alta. Bueno, algo que también he comentado en muchas ocasiones, el error que tienen los de Morena es cuando dicen, ven, presidente 60%, nosotros 60%. No es lo mismo. Simplemente, tenemos un presidente con un 60% de aprobación, él, con un gobierno de él reprobado. Así de sencillo. Claro. Y Morena es otra cosa. ¿Por qué Morena no ha sacado, aunque ha ganado muchas elecciones, por qué no saca los porcentajes del presidente? ¿Dónde están esos votos? Claro, no. Para efectos de programas sociales, nada más como referencia, los votos que obtuvo Morena en Coahuila equivalen aproximadamente al número de electores de 65 años o más en Coahuila, como referencia. Aquí en Coahuila, en este año, el gobierno federal va a aplicar más de 7,500 millones de pesos en programas federales. Adultos mayores, jóvenes y todo lo que trae la cartera de proyectos que trae. Estamos hablando de 700,000 beneficiarios. La pregunta es ¿dónde están? ¿Realmente le están funcionando electoralmente en entidades federativas como Coahuila los programas? Bueno, es que también Morena no tiene estructura en Coahuila y en muchos estados. Y parece que Morena está colgado de López Obradorismo, ¿no? Totalmente. O sea, él, por eso mencionaba lo del Estado de México con Delfina. Delfina realmente, quítale a Delfina, digo, no la menosprecio como política ni nada, pero quítale a López Obrador y realmente ¿cuánto pesa? O sea, ¿cuánto pesan los políticos de Morena sin López Obrador? Sin López Obrador. Porque Oye, él es el que les da el brinco prácticamente. Luis, y por ejemplo, este discurso del voto oculto que, por ejemplo, enarbolaba a Ricardo Mejía, pues ya con los datos se desmonta. O sea, no hubo tanto voto oculto. Bueno, el voto oculto obviamente es para generar percepción. Todo es percepción. Los debates son percepción, las encuestas son percepción, todo es percepción. Es propaganda. Y obviamente, pues, venderte como ganador, como positivo, como el mejor, ¿no? Los debates, ejemplo de los debates, no, lo relevante de un debate es el postdebate. Claro. ¿Qué vas a extraer? ¿Qué vas a sacar? ¿Quién ¿Qué gana vas a el difundir? postdebate? ¿Los votos de Guadiana fueron de él o fueron del presidente? Yo siento que aquí fueron, pues faltó el presidente, creo yo. Porque los 280 que tiene, que no salieron a votar, porque también Morena tiene su voto orgánico. O sea, que salen solitos sin ningún problema, como lo marca también en el 21 de las encuestas, salió un 30%, es gente que salía solita. Nadie fue a tocarle la puerta, fueron en gracias a que están en un programa, muchas cosas, sin que los acarrearan, por llamar de alguna Pero manera. fíjate, Delfina Gómez tuvo lo que no tuvo Armando Guadiana. Esa cercanía y ese apoyo del presidente. Del presidente y gobernadores. Y de gobernadores. Hubo una operación muy fuerte de Morena Nacional en el Estado de Y México. aquí ¿Puede en Coahuila, concluir que lo dejaron solo? No, yo creo que Guadiana, digo, era difícil que ganara, pero creo yo que sí pudo haber hecho una mejor campaña. El problema está en que yo creo que como a Morena, como bien dice Arturo, le falta un poquito más de análisis de perfiles electorales en el Estado. Como ahorita, por ejemplo, mencionó lo del PRI. En el PRI, esos votos que tiene, que sacó, están ubicados.
qué sección, qué colonia, ¿dónde están? Están ubicados, hasta te puedo decir más o menos los rangos de edad del voto de ellos. Entonces, ¿qué vas a hacer? La pregunta es, en este caso del PRI, ¿qué quieren ellos escuchar? ¿Qué quieren que les diga como gobierno, como partido, como todo? Porque el PAN tiene lo propio. El problema del PAN es que ahorita no es gobierno. Y realmente también pues no tienen mucho o poco que ofrecer. Entonces, el PAN se ha venido desdibujando también por muchas situaciones cambiantes en las que creo que no se ha actualizado. Ahora, desde 2020, ¿no? Que en las elecciones a diputados locales, pues Morena les pasó por encima. O sea, tienen ya 4 procesos electorales pues sin poder recuperar el auge que pudieron haber tenido, ¿no? Y la tendencia de fortalecimiento, en este caso del PRI, los números aquí están, ¿verdad? Es que nosotros vemos, por ejemplo, en lo que es los diputados federales. Los diputados federales, en su conjunto, aquí en Torreón, el 8, 9, 10 y 11, la alianza obtuvo 172,611 votos, de los cuales 136,000 son del PRI nada más. El PAN nada más está aportando 30,841 y el PRD 5,876. Del PRD, pues no hay mucho, era lo que iba a aportar, es su cuota, digamos, su peso. Casi Pero testimonial. en lo particular, para mí la sorpresa es la caída, no la caída porque no dejó de salir a votar sus electores, los que se identifican. La sorpresa es que agarraron otro canal. Claro. Fíjate, Kenia López, es senadora. Sí. Senadora del PAN, está difundiendo una lectura que me resulta interesante. Yo la veo un poco extraña porque no le encuentro mucha relación con 2024, pero ella lo maneja como que hay tiro para 2024. Suma cuántos votos obtuvo PRI, PAN, PRD en Coahuila y Estado de México y cuántos votos obtuvieron Morena, PT y Verde en Coahuila y Estado de México. Y bueno, son, en el caso de la alianza, 3.4 millones contra 3.5 millones. O sea, es decir, una diferencia de cientos de miles así. Y entonces ella dice, vean, hay tiro. Bueno, ese mismo análisis lo hizo Magenta, el portal electoral. Pero es posible. No estoy del todo de acuerdo. Digo, pero el PRD va a perder el registro en el Estado de México. Sí, pero es nacional, ¿no? Sí, obviamente tienes que hacer un análisis para 2024. Todo esto ya... Este fue la antesala de 2024, ¿ve? Es el recibidor y de aquí ya pasamos a lo que pero es un recibidor que es como si fuera una casa. El recibidor está construido mucho después y tiene una fisonomía completamente distinta a la casa, ¿no? Sí, el presidente es de símbolos y realmente ganar el Estado de México era un símbolo. Independientemente de lo que signifique que es muy grande, todo eso era ganar el Estado de México. La fortaleza, decir, estamos fuertes y vamos por 24. Esa comparación que hacen, sí, está bien, pero si realmente se va a dar igual ya con Morena en el gobierno del Estado de México. Bueno, ya operando con los programas, ya operando todo. Claro. Que un dato interesante, el Congreso del Estado de México, que no hubo elección esta vez porque fue en 2021, está muy dividido, ¿eh? El Congreso del Estado de México está muy dividido. Creo que Morena tiene apenas 24 diputados y que el que le sigue tiene 22, o sea, que es oposición. Sí, pero te digo, realmente la fuerza de Morena en el Estado de México es por el volumen que representa, más que por otra cosa. No aporta gran cosa más que cantidad. Todo es cantidad en el Estado de México. Entonces, aquí Coahuila, la imagen de Coahuila, de cómo está perdiendo Morena en Coahuila, tremenda, o sea, más de 2.5-1. De hecho, aquí en Torreón hay secciones donde perdió 15-1, 10-1, 8-1, y están focalizadas. Y cuando vemos esos resultados... ¿Dónde están esas secciones? Hacienda del Rosario, San Pedro de la Rosita, Torreón Jardín. Y en el estado ves muchas. O sea, mira, aquí la participación en el 21 hubo 39 secciones que participaron arriba del 70%. Esas 39 secciones, que representan el 8% del listado nominal, aportaron como 5 puntos porcentuales, como 13% de la votación. O sea, por la cantidad que votaron. En promedio votaron 74%. Ahorita en este proceso nada más fueron 30 los que superaron el 70%. Ahorita lo que comentabas tú hace rato, Marcela, ¿cuántos municipios pequeños de Coahuila tuvo más votos 22. El PT? 22 municipios de los menos poblados de Coahuila tuvo más votación el PT que Morena. Aquí tenemos una sección electoral de 18,000 electores.
esa sola sección electoral tiene más electores que los 6, 7 municipios de Coahuila más chicos juntos. Exacto. O sea, el problema es que tenemos municipios donde 10 municipios te representan 15,000 electores. Sí. Entonces son donde el PT se podía llevar y donde la participación es del 80%, 85%. Pero 90%. decir que ganaste 22 municipios. Volvemos a lo Sí, mismo. no. Es percepción. Claro. Aquí todo es Percepción. percepción, número. Obviamente vas a exponer lo que te fue. O sea, ahorita te fue favorable. yo escuchaba a Elisa, pues la verdad no tenía mucho que aportar. En cambio, ahorita lo que me extraña es que los del PRI no salgan a decir, oye, nos fue Ayer- requete Ah, no, bien. ayer tuvimos Bueno, a ayer Rodrigo. Rigo Fuentes Oye, y Avilés. Rodrigo Fuentes dijo una cosa bien interesante cuando se le preguntó sobre el tema de la coalición. Dijo, la votación puso a cada quien en su lugar. Los números. Ujú. pues, Los números ponen a cada quien en su puso a lugar. Cada quien en su lugar. Y ahí está. O sea, eso es una posibilidad de que no haya necesidad de un gobierno de coalición, bueno, como el lo plantean, tiempo es ¿no? sin misericordia y estas conversaciones son tan ricas que necesitamos extenderlas. Luis, te encontramos pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Luis Gracias, Vallejo Luis. estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos.